importante también, necesitamos toda la concentración. Esta es una de las imágenes más hermosas que nos quedó del año pasado en la ciudad de Bogotá. El tema que hoy estamos tratando de pronto no sea uno de los mejores cambios que nos haya traído la normatividad contable y tributaria, pero sí, aunque no sea el mejor a gusto nuestro, sí puede ser tal vez el más importante. Bien. En el arco iris, con el fenómeno del arco iris, ¿por qué se produce? ¿Quién me ayuda? Aquí una explicación sencilla, no algo muy técnico. Bueno, aquí digamos en palabras muy sencillas, es cuando dos elementos que son tan diferentes como son la luz y el agua se fusionan en este fenómeno del arco iris, y es lo que se nos está presentando hoy con estos temas contables y tributarios. Aunque cada uno va por vías diferentes, pues en este momento ya tienen un punto de encuentro. ¿No me están escuchando? La transmisión. Es que tenemos por internet y de pronto no me escuchan bien. Ahí mejor, ya. Gracias. Entonces esto es lo que pasa cuando se produce el arco iris. Se unen la luz solar y las gotas de lluvia, y entonces es también el mix que tenemos que hacer hoy entre toda esta información. Para ello entonces vamos a desarrollar estos temas. Empecemos con el de activos intangibles. La norma contable para intangibles nos viene estructurada de la siguiente manera, donde me plantea el objetivo, el alcance, definición y cuál es su reconocimiento. De este modo, por activo intangible entendemos un activo no monetario, identificable y carente de sustancia física. El reconocimiento que vamos, o los elementos que vamos a tener en cuenta para su reconocimiento contable, entonces son el precio de adquisición. Aquí encontramos que lo establecido en materia contable y tributaria son muy similares. Ambos me están estableciendo que voy a reconocer el precio de adquisición, todos los gastos relacionados para ponerlo en condiciones de aprovechamiento, y para efectos de la medición posterior sí empiezo a identificar diferencias, en donde contablemente se me establece que lo debo llevar a modelo de costo o modelo de revaluación, y fiscalmente me establece que cuando se enajene al costo anterior, es decir, al precio de adquisición más todos los costos necesarios para su funcionamiento, le voy a restar el valor de la amortización. Activos intangibles puedo tener de diferentes clases, y ello depende de la operación que lo origine. Entonces, en ese sentido podemos tener activos intangibles adquiridos separadamente. ¿Cuáles son estos? Puede ser, por ejemplo, una marca, una patente, y estos activos intangibles yo los voy a poder amortizar. Puede tener también otro tipo de intangibles. Ellos pueden ser, por ejemplo, los adquiridos en una combinación de negocio. ¿Cuáles son estas operaciones? Por ejemplo, la adquisición de una línea de negocio de una empresa, un establecimiento de comercio. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero yo lo puedo amortizar fiscalmente. El segundo me puede generar una plusvalía. Aquí tenemos que una plusvalía se entiende por la diferencia entre el valor que yo pagué por ese negocio menos el valor patrimonial neto de los activos y pasivos. Entonces tengo una distancia entre ese precio pagado y lo que en realidad estoy adquiriendo. Ello representa una plusvalía que a la luz de las normas tributarias no me puedo amortizar. Entonces, volviendo al caso anterior, les decía, este primer ítem lo puedo amortizar. El segundo, que es la plusvalía, no lo puedo hacer. ¿Cuál es entonces la recomendación? Que cuando se estén realizando este tipo de operaciones, es muy importante identificar si dentro de esa adquisición de un negocio puedo tomar un activo intangible y separarlo. Puede ser, por ejemplo, una licencia. Entonces, la licencia, si yo la logro separar y cumplo con todos los requisitos de identificación, de determinación de una vida útil y demás elementos, entonces de esta yo sí voy a poder obtener un provecho tributario. De ahí la importancia. Vale la pena también aquí anotar que en materia de activos adquiridos hay una limitación para su amortización. En principio todos
adquiridos separadamente se pueden amortizar, pero hay una limitación, y es que cuando la adquiero de un vinculado económico, entonces no me lo voy a poder amortizar. ¿Cuándo se levanta esta restricción? Cuando tengo estudio de precios de transferencia. Pero haciendo un poquito de memoria, ¿cuáles son las operaciones que yo someto a análisis de precios de transferencia? Entonces, aquellas realizadas con vinculados del exterior y localizados en zonas francas. Si yo tengo un vinculado dentro de Colombia y a este le estoy adquiriendo un intangible de manera separada, esa amortización o la restricción de la amortización no se va a levantar por esta regla que les acabo de comentar, y entonces ahí se nos genera un interrogante que da lugar también a la interpretación de un tratamiento inequitativo a las operaciones realizadas con vinculados locales y los vinculados del exterior o de zona franca. Bien, hay otro tipo de intangibles que se pueden generar en subvenciones del Estado: mejora de bienes objeto de arrendamiento operativo. Recordemos, nosotros podemos tener un bien objeto de arrendamiento operativo y a este le puedo realizar mejoras, puede ser el caso de una oficina. Si le realizo estas mejoras y esas mejoras no van a ser compensadas por el arrendador, entonces estas las puedo reconocer como un intangible susceptible también de amortización. ¿En qué plazo? En el plazo de la establecido en el contrato. También tenemos los formados internamente, que para efectos fiscales tendrán un valor de 0, y aquí ya se levantó la presunción que teníamos anteriormente del 30%. Aterricemos esto un poco en un ejemplo. Tengo una operación de combinación de negocios en donde estoy adquiriendo un establecimiento de comercio. Aquí estoy identificando cuál es el valor neto de los activos, son todos estos, y el de los pasivos. Entonces al final mi valor neto son 6.300, pero el valor que yo pagué fueron 15.000, entonces tengo una diferencia de 12.300. Ese sería el valor de mi plusvalía, la cual, como acabamos de revisar, no sería objeto de amortización fiscalmente. Para efectos contables bajo NIF plenas tampoco es amortizable esa plusvalía. Para el NIF para pymes, y Germán me corregirá si estoy equivocada, hay un límite establecido de 10 años. ¿Cuáles son las diferencias que se me pueden presentar en materia entonces de intangibles y que debo estar muy atento a controlar en el control de detalle? Entonces pueden ser la determinación de la vida útil, el método de amortización y el deterioro que reconozca yo de esos intangibles. ¿Por qué? Porque pues, contablemente pues, yo debo atender todo lo establecido para esta técnica, pero fiscalmente tengo unas reglas claramente establecidas, en donde me dicen que la vida útil pues me ciña también por esa técnica contable, pero que no me exceda de 20 años, de 5 años, y que me genera un 20% anual. El método de amortización será el de línea recta. Entonces, para ver si vamos claros hasta ahora, ¿qué pasa si yo compro un intangible y para efectos, hablamos de una marca por ejemplo, y para efectos contables la amortizo a 15 años? Fiscalmente, ¿qué plazo podré tomar? ¿El micrófono? Contablemente le estoy amortizando a 15 años. Fiscalmente tengo una regla de 5 años. ¿Qué hago? ¿Qué hago para amortizarla fiscalmente? Sí, pero no alcanza. Pero bueno, pues, acá hay otro. A ver, ¿quién? Andrés. Aquí tengo conectado. Bien, no. Entonces, fiscalmente lo que voy a hacer es llevar el mismo valor, el mismo plazo de la vida, el mismo plazo de los 15 años, porque en este sentido, cuando yo tengo una regla contable que me va a permitir llevarle una deducción anual por debajo de lo establecido fiscalmente, pues entonces voy a mantener igualdad entre lo contable y lo tributario. Pero si por el contrario
yo estableciera contablemente una vida útil de 3 años, entonces fiscalmente, ¿qué tengo que hacer? 5 años, 15 años, 3 años. ¿Quiénes dicen 15? ¿Quiénes dicen 5? ¿Quiénes dicen 3? Bien, entonces en este caso serían 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque yo no voy la norma no me permite que yo fiscalmente me tome un mayor beneficio, una mayor deducción de lo que está establecido contablemente. De este modo podemos concluir que yo puedo mantener igualdad entre lo contable y lo fiscal siempre que lo contable no me permita tener un mayor gasto que lo establecido en los límites fiscales. ¿Bien? En materia de intangibles y específicamente para el crédito mercantil tengo una regla de transición que me invita a que los saldos que yo tenga pendientes de amortizar a 1 de enero del 2017 del 2017 los amortice dentro de los 5 años graduables siguientes aplicando el método de línea recta en iguales proporciones. Y para cerrar este tema, recordemos entonces cómo nos quedaría el escenario actual de los intangibles y específicamente del crédito mercantil. Recordemos un poco, antes del año 2012 yo podía amortizar todo ese crédito mercantil siempre y cuando lograra demostrar que tenía de mérito, deterioro, sin ningún requisito adicional. Pues lo importante era decir que lo estaba utilizando en mi actividad productora de renta y que era susceptible de un demérito. Entre los años 2013 y 2016 ya hubo un cambio y me dice, sí, lo puedo hacer, puedo amortizarlo, pero siempre y cuando demuestre ya con un estudio técnico por escrito este demérito. No es simplemente suponer o tratar de justificar verbalmente, no, aquí en este periodo ya tengo que tener una prueba escrita para ello. Y a partir del año 2017, con ocasión de la ley 1819, esta plusvalía o crédito mercantil, crédito de comercio no será deducible. Ahora entonces demos una revisión a los pasivos. Entonces, en principio, para efectos contables y fiscales la definición de los pasivos no se aleja, es igual. Entonces, pues ahí ya de entrada vamos a tener un tratamiento similar. La norma tributaria, el artículo 286, me establece cuáles pasivos no son deudas. Entonces me dicen las provisiones y pasivos contingentes. ¿Por qué será que no son deudas? Esto no es ningún cambio, es lo que ha venido aplicándose siempre, y es que pues para efectos fiscales yo tengo una deuda, un pasivo cierto en la medida en que reconozca con fechas y valores ciertos las obligaciones. No se trata simplemente de estimaciones contables. Si tengo estimaciones contables, estas no tendrán ningún efecto fiscal. Los pasivos laborales en los cuales el derecho no se encuentra consolidado en cabeza del trabajador. Entonces, al igual que con estos del primer punto, los pasivos laborales también tienen que cumplir con los requisitos pueden ser si son prestaciones sociales de consolidación. Al final es identificar en cabeza de una persona, identificando una fecha en que yo tenga que hacer el desembolso para ya poder reconocer fiscalmente un pasivo. Se exceptúan de este tratamiento las pensiones de jubilación y las de invalidez. El pasivo por impuesto diferido tampoco representa un pasivo para efectos fiscales. Esto no es un cambio, ya venía también de la norma tributaria antes de la reforma. Miremos entonces en dónde se pueden empezar a generar diferencias entre el tratamiento contable y fiscal. En los pasivos financieros yo puedo tener unos costos de transacción. Por ejemplo, si yo voy a adquirir un préstamo, es posible que en ese proceso yo tenga que incurrir en unos costos de transacción, como pueden ser el pago de comisiones, el pago de los honorarios de un abogado o similares. Entonces, estos pasivos financieros yo los debo tratar para efectos fiscales, el costo amortizado, contablemente también será así,
¿Y cómo se reflejan en dicho tratamiento? Estos gastos, en lugar de tratarse como un gasto directamente, se llevarán como un menor valor del pasivo. Los pasivos en moneda extranjera. Entonces, para efectos fiscales, la norma me establece que yo los debo reconocer a la TRM de la fecha de reconocimiento inicial, y cualquier pago, abono parcial que yo haga en adelante también lo reconoceré teniendo en cuenta la misma TRM de la fecha inicial. Mientras que para efectos contables puede ser que yo esté trabajando con una tasa pactada, por ejemplo, con mi contraparte, o la de la fecha en que efectivamente estoy haciendo dicho pago o abono. En los pasivos con proveedores y otras cuentas por pagar se puede dar el caso, por ejemplo, de intereses implícitos. Y aquí tenemos un ejemplo. Digamos que vamos a comprar un activo por 2 millones de pesos, que fuera, por ejemplo, un carro, pues difícil encontrar este precio, pero digamos que me lo venden en 2 millones y me dicen, se lo vendo a crédito, pero no le voy a cobrar ningún interés. Pues ya sabemos que de eso tan bueno no dan tanto, y al final sí hay una parte por financiación que me están cargando. Y cuando yo hago el cálculo de cuál es esta financiación o la tasa que me están cobrando, pues llego a que el valor que estoy pagando por el bien es de 1.600.000 y la diferencia ya constituye financiación. Esto es para efectos contables, que lo debo reconocer, pero para efectos fiscales yo no tengo ninguna incidencia con los intereses implícitos. Fiscalmente, entonces, ¿qué tendré? Un gasto por el valor completo de los 2 millones. Aquí tenemos otro ejemplo en donde la compañía Russell le obtuvo un préstamo de Alexandra y le desembolsó un valor de 50 millones de pesos a un plazo de 24 meses con una tasa del 0.8%. Hay unos costos de transacción de 3 millones de pesos. Fiscalmente, ¿cuál es el tratamiento que le voy a dar? Entonces, fiscalmente recibí efectivamente 47 millones de pesos, tengo un pasivo por 50 millones de pesos porque aquí no hago ninguna diferencia de esos costos de transacción, que contablemente sí los estoy reconociendo. Contablemente sí reduzco el valor de la obligación financiera con esos costos de transacción. ¿Cómo vamos? ¿Cómo es el panorama hasta ahora? ¿Mucha lluvia? ¿O estamos más bien relajados como de solecito? Pues esperemos que sea un equilibrio y que con todo esto que estamos conversando, pues vamos ubicando el punto medio o el punto de encuentro entre estos temas contables y fiscales. De esta manera pasemos ahora a costos y deducciones. En materia de costos y deducciones, pues también tenemos en principio un tratamiento similar, tanto contable como tributario, porque tanto los artículos 59 como 105 establece que los gastos, costos y gastos realizados contablemente son los mismos fiscales, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos para esos costos y deducciones fiscalmente. ¿Cuáles son esos requisitos? Hagamos un poquito de memoria: que se hayan realizado, que tengan una relación de causalidad con la actividad productora de renta, que sean proporcionales, las de necesidad, las de soporte, no prohibición, no limitación. También me atrevería a agregar acá el de retención en la fuente, los mismos que hemos mantenido históricamente. Estos tenemos que seguirlos siempre respetando antes de determinar si una partida es reconocible, es procedente como costo o deducción en la declaración de renta. Tenemos unas excepciones al deber. ¿Cuáles son estas excepciones? Los deterioros de inventario. Entonces, por ejemplo, yo tengo un inventario y por este inventario tengo que hacer pues reconocer el valor razonable, que no es más que me pagarían en el mercado por ese inventario el día de hoy. Entonces yo pagué un valor, por ejemplo, de 1.000, y hoy hago el cálculo de este valor reevaluado y me da 800, entonces ahí tengo una pérdida de 200
que no es procedente para efectos fiscales. Los intereses implícitos, como ya comentamos en el caso de la compra del vehículo aparentemente sin financiación, las provisiones de cartera, pues aquí serían deducibles a la luz sobre la aplicación del decreto 187 del 75. Los pasivos estimados, pues aunque yo los devenga contablemente, recordemos, y esto no ha generado ningún cambio, fiscalmente no procede. Aquí vale la pena también recordar que respecto de los costos y deducciones que como ahora tenemos esta norma de vengo, es muy común que al cierre del año yo tenga reconocidos costos y gastos o que deba reconocerlos sin contar todavía con la factura. Entonces recordemos que independiente de que yo haya recibido o no este soporte, el periodo de reconocimiento de esa deducción es el año corriente del gasto. Ya en el año siguiente, pues con el soporte habrá que poner especial atención en que indique que corresponde a servicios prestados del año inmediatamente anterior, pero no debo entonces esperar hasta el año siguiente a que cuente con el soporte, a que realice la retención en la fuente para poder llevar la deducción fiscal. Vale la pena recordar también respecto de pagos laborales que para que proceda su deducción es muy importante que logremos demostrar el pago de todos los aportes a la seguridad social, para fiscales, retención en la fuente también, y recordando aquí también que en materia de parafiscales hubo un cambio importante donde hasta el año 2016 lo que hacíamos era deducir estos aportes en el año en que efectivamente eran pagados. Ahora la norma me incluyó el cambio de que deben llevarse o tratarse de acuerdo con su devengo, y por ejemplo en los del año 2017, los de diciembre, los aportes para fiscales de diciembre del 2017 yo me los podré deducir dentro del mismo periodo siempre y cuando los pague antes del vencimiento de presentación de la declaración de renta. Importante también recordar que el pago de los aportes a la seguridad social y prestaciones sociales las debo demostrar respecto del mínimo el 60% del valor de los salarios. Es muy importante no saltarme este requisito. En materia de deducción de impuestos, recordemos entonces que los impuestos deducibles son los incluidos en el artículo 115. Estos son industria y comercio, predial. Igual les aplica la regla de que hayan sido pagados antes del vencimiento para presentar la declaración de renta. Mantenemos también el 50% del GMF, el IVA que no constituya descuento en la declaración periódica, puede ser bimestral o cuatrimestral, tampoco también podrá ser deducible el impuesto al consumo, y tenemos un tratamiento también en IVA en los bienes de capital, ya lo miramos en la siguiente, pero antes de pasar a ese tema me gustaría comentar que en el año 2010, en la declaración de renta del año 2016, surgió un hecho especial o una duda en donde pueden surgir diferentes posiciones y tiene que ver con la deducción o no de los impuestos de industria y comercio del año 2016, del último periodo, que se pagaron solamente hasta el año 2017. Entonces recordemos que ya en el año 2016 decía que era deducible lo efectivamente pagado de acuerdo con el artículo 115. Nos confundió entonces la norma de la 1819 que dijo que los impuestos son deducibles en el año de vengo. Entonces ese ICA del sexto periodo del 2016 dijimos eso es devengado en el 2016, pagado en el 2017, pero entonces ahora ¿qué? La posición de muchas compañías fue la de tomarse la deducción en el año 2016. Esto pues en medio de la confusión, porque tampoco sabíamos, aunque el artículo 115 se mantiene, no sabíamos si eso iba a ser objeto de corrección en el tiempo siguiente a la expedición de esta ley.
y con la opción también de que si después me lo quitaba la administración de impuestos, pues era mucho más fácil decir, ah, bueno, si no es deducible en el 2016 me lo rechazo y me lo llevo al 2017, que es cuando usted me indica que es deducible. Ha surgido una posición interesante que plantea que en el año 2017 este impuesto sería deducible al amparo del artículo 115, que contempla que son deducibles los impuestos efectivamente pagados. Entonces, en materia de esos impuestos tenemos dos normas aplicables actualmente, la de devengo y la de pago efectivo también. Entonces, ese ICA del 2016 se pagó en el 2017 y en el año 2017 entonces me podré llevar la deducción de esos dos periodos. Respecto de la deducción especial del IVA en la adquisición de bienes del capital, recordemos que ahora, a partir del año 2017, si yo compro bienes de capital, voy a tener la opción entonces de llevarme el IVA pagado como una deducción en el impuesto de renta en el año de adquisición. Surge aquí entonces una diferencia con la contabilidad, porque en la contabilidad todos los impuestos que yo pague en la adquisición de un activo serán capitalizables, constituirán un mayor valor del activo, mientras que aquí fiscalmente puedo, no, es un derecho y es optativo, puedo entonces llevármelo como una deducción, surgir aquí entonces también una diferencia para controlar. Entonces, en donde contablemente voy a reconocer un activo por 100 millones de pesos, fiscalmente pues voy a tener 119 millones de pesos de ese valor que es deducción y un menor valor del activo fiscalmente. Una regla importante también que empieza a aplicar desde el año 2017 tiene que ver con las cortesías y regalos por fiestas y reuniones y festejos a clientes, proveedores y empleados. Antes era toda la discusión que se daba con la administración tributaria, donde me decían es deducible o no. Ahora ya para cerrar esa discusión lo que se plantea es un límite del 1% de los ingresos fiscales netos efectivamente realizados en el año. En materia de intereses también ha cambiado, tiene un cambio sutil la norma y me la limita a que la deducción de esos intereses va a tener techo la tasa más alta que haya autorizado o certificada por la Superintendencia Financiera. Antes de la 1819 lo que establecía la norma es que eran deducibles, pero los intereses pagados a las entidades vigiladas por la Superfinanciera. Aquí simplemente me está estableciendo el requisito del techo de la deducción o de la tasa, de manera que yo ahora podré deducirme intereses que no estén por encima de este tope, que hayan sido pagados tanto a entidades vigiladas por la Superfinanciera como a particulares. Importante recordar, ya para ir cerrando, el régimen de transición en materia de costos y deducciones. Como regla general tenemos que los activos pendientes por amortizar se amortizarán con las condiciones que traían a 31 de diciembre del año 2016. Es lo que ocurre con depreciaciones que nos planteaba Germán. Les comenté también lo que ocurre con el crédito mercantil. Algo diferente tiene que ver con los saldos a favor, en donde todos esos saldos a favor que yo tenía de renta y de crédito que no hubiera compensado al cierre del año 2016, los podré traer ahora a la declaración de renta del año 2017 y solicitarlos como devolución o simplemente seguirlos acumulando. Asimismo ocurre con las pérdidas fiscales y los excesos de renta presuntiva. Estos yo también los podré compensar en esta declaración de renta del año 2017. La norma me trae aquí una fórmula en donde el valor de la pérdida fiscal que me puedo reconocer en el 2017 es igual a la pérdida fiscal por la tasa, por la tarifa del impuesto de renta del año 2016, las pérdidas fiscales en CRE por la tarifa de CRE del año 2016 sobre la tarifa de renta del año 2017. Y algo importante, pues me lo indica aquí la norma que me dice que las pérdidas fiscales que se determinen de esta manera pues no serán sometidas a la firmeza y al límite establecido ya a partir del año 2017.
Aquí esas pérdidas fiscales, recordemos que vienen antes del año 2016, yo me las puedo compensar sin límite en el tiempo. De igual manera se plantea con los excesos de renta presuntiva, en donde me podré reconocer en la declaración de renta de este año los excesos de renta presuntiva de renta, de las declaraciones de renta y de las declaraciones de crédito, para reflexionar un punto que relacionado con los excesos de renta presuntiva de las declaraciones de CRE del año 2013 y 2014, en donde teníamos en principio la duda con esas declaraciones de crédito, y si nos generaba una pérdida fiscal, pues nosotros en principio no estaba permitida la compensación de esas pérdidas fiscales. Ya después vía jurisprudencia se aclaró, pero la norma hizo referencia únicamente a las pérdidas fiscales y no a los excesos de renta presuntiva. Uno podría interpretar que se extiende también el tratamiento de los excesos de renta presuntiva, pero sin embargo pues sería un riesgo que habría que administrar ahí con la administración tributaria. Pues el decreto mercantil que ya les comenté, que se seguiría amortizando bajo las mismas condiciones que venían al 31 de diciembre del 2016. Las reservas, aquella reserva que yo debía crear cuando tenía una mayor depreciación fiscal que contable, entonces ahora también la puedo revertir cuando demuestre que la depreciación contable está por encima de la fiscal. Si lo logro demostrar, también puedo entonces distribuir esa reserva y darle el tratamiento de ingreso no constitutivo de renta. Para cerrar este último tema, que es muy importante, lo empecemos a controlar desde este momento. Desde hace varios años venimos haciendo referencia a la limitación de pagos en efectivo. Se han ido corriendo los plazos, pero en este momento, bajo la normatividad vigente, tenemos que a partir del año 2018 debemos observar y controlar todos estos pagos que hagamos en efectivo. Y recordemos entonces cuáles son los medios de pago aceptados para este efecto y los topes que se han planteado. Por el año 2018, entonces yo podré hacer pagos en efectivo que no excedan el 85% del total pagado o el valor de 100.000 VTs y que no exceda el 50% de los costos y deducciones, y así progresivamente hasta que ya logramos que el valor de los pagos en efectivo en el año 2021 sean inferiores. También a partir de la ley 1819 se incluyó un nuevo control o limitación que tiene que ver con los pagos individuales. Ello me indica que cuando yo tengo un pago a una persona jurídica o a una persona natural y sean pagos diferentes de salarios y estos superen el valor de 100 VTs, que es hoy más o menos 3.300.000 pesos, estos pagos se deberán hacer mediante uno de los medios que identificamos inicialmente. No puede hacerse mediante pago en efectivo porque la consecuencia directa que tendríamos es que sería rechazado en mi declaración de renta. De manera que es una novedad que debemos empezar a controlar desde ya. No se descarta que esta norma, con ocasión de una nueva y reciente reforma, se corra nuevamente, pero mientras, hasta el momento, es lo que está vigente y es muy importante que ustedes lo tengan presente. Considero entonces que con todos los comentarios que hemos planteado el día de hoy ya tengamos muchos más elementos para tomar en nuestras manos este poder de hacer esa unión o lograr ese equilibrio entre estos aspectos contables y tributarios de manera similar como ocurre con